son los siguientes. El más común y el más recomendable, pues es tomar la temperatura mediante un termómetro de cubeta. Creo que ya algunos, la mayoría lo conocen, el cual pues es un termómetro común con una escala de 0 a 50 grados centígrados. Es el cual, pues es, como mencionó, es un termómetro muy común, el cual pues se adapta a como un tubo de PVC, en donde tiene que quedar como un tipo fondo. ¿Para qué tiene que quedar como un tipo fondo? Para que no afecte la temperatura del ambiente. O sea, aquí queda acumulada el agua y ya nos da una temperatura más real. Porque si introducimos el termómetro directamente, sin la parte del tubo y eso, pues al momento de sacarlo del agua, pues nos va a dar otra temperatura. Entonces, lo más recomendable, pues, es utilizar un termómetro de cubeta para que esto no nos afecte la temperatura. Y es el que más se utiliza. También ahorita, pues, en la actualidad, ya hay algunos otros instrumentos que nos dan la salinidad, como decir el oxímetro, pues también nos da una temperatura, nos da la temperatura, al igual que un salinómetro. Pero yo la verdad me iría más por un termómetro de cubeta. Yo lo recomendaría más. Ahora bien, como bien sabemos, las granjas están asociadas o se ubican dentro de los esteros o algunas lagunas costeras, que es de donde se extrae el agua. Por lo tanto, pues no hay mucha variación en la temperatura del agua, porque como están muy cercanamente al estero, que es donde se extrae el agua, pues no hay mucha variación. Aquí cada azul pues es una granja. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que el tamaño del estanque. ¿Cómo me puede beneficiar o me puede afectar el tamaño de un estanque con respecto a la temperatura? ¿Alguien me puede decir alguna idea? Esto es muy importante para para la variable de la temperatura. Como dijo, profe, no lo escuché bien. ¿Alguien me puede decir cómo me puede afectar o me puede beneficiar el tamaño de un estanque con respecto a la variable de la temperatura? No, pues, yo digo que no. Pues si está muy seco el estanque, pues se le calienta más el agua. Pero el tamaño no importa. Porque hay estanques de hecho, los estanques más pequeños son los que producen más que los grandes. Un estanque de menor tamaño, ¿cuánto sería su medición? Media hectárea. Un tercio de hectárea. Un tercio de hectárea, 300 por 300 metros. Sí. Aquí tenemos uno de 300 por 300, pero lo tenemos hiperintensivo. Lo tienen hiperintensivo. Sí, hiperintensivo. De 400 camarones por metro. El primer ciclo le echamos 600, pero ya por la temperatura, ya ahorita el segundo ciclo, pues ya le bajamos 200. 600 por metro cúbico. Por metro cuadrado, sí. Un metro cuadrado. No, es bastante. Tiene aeración de paleta. Entonces dicen, o creen que el tamaño del estanque no afecta.
No, no afecta, profe, los de tierra es igual también. De hecho, los estanques más pequeños son los que producen más que los grandes. Es más bueno tener estanques pequeños que estanques grandes. Cuando tienes un estanque pequeño, puede que la temperatura Sí se le sube más, baja. pero no tanto. Es algo. Lo más que se le sube a mediodía son 31.8, 32, lo máximo que se sube. Sí, pero si tengo un estanque pequeño, como usted dice, que pues hay mejor producción, sí incrementa más la temperatura. Sí se incrementa más. Que si tuviera un estanque de 1 hectárea. Sí, pues hay más biomasa de agua. Hay más biomasa de agua. La ventaja de tener un estanque pequeño, ¿cuál sería? Aparte que tienes mayor producción, sí, pero estamos hablando de temperatura, recuerden. No, pues es lo único que hay, que la temperatura es la que afecta. Porque si tengo un estanque pequeño y tengo un estanque, por decir, 1/3 de hectárea y tengo uno de 1 hectárea. La temperatura en el estanque, por decir, este es el pequeño y este es el grande. En el estanque pequeño voy a tener una temperatura más elevada, quizá voy a tener una temperatura más elevada que en un estanque más grande. Pero también recuerden lo que vimos ahorita en la estratificación, que va a depender de la profundidad que tengan ambos estanques. Sí, tiene mucho que ver eso. Tiene que ver con la profundidad. Entonces, cuando yo les hablaba de cómo iba a variar la temperatura en un estanque de 1/3 de hectárea a uno de 1 hectárea, pues ahí más que nada va a depender de la profundidad. Maestra, en este caso sería que con el estanque chico, así como puede subir o puede bajar más rápido la temperatura, pues en dado caso, ¿no? En un día de invierno, un ejemplo, así como puede bajar muy rápido lo que es entre justo de noche, cuando sale el sol como es más chico, y si es menos profundo, pues la temperatura va a tender a elevarse más rápido que en más uno rápido. Eso es a lo que yo me refería cuando les hablaba cuál era un beneficio y un perjuicio, voy a decir, de tener un estanque pequeño a un estanque grande. Exactamente, cuando son periodos en invierno, por decir, en primavera, verano, un estanque pequeño, pues a lo mejor sí me perjudica un poco más y también va a depender de la densidad de siembra que tenga. Y en cambio, un estanque pequeño en el ciclo de invierno, como dice el compañero, pues me va a beneficiar más porque se va a incrementar la temperatura más rápidamente. Cuando es un estanque pequeño, pues aumenta muy ligeramente la temperatura, ¿verdad? Del agua que en uno de mayor tamaño. Pero como les mencioné, ¿de qué va a depender? De la profundidad que tenga en el estanque. Incluso en algunas granjas, cuando tienen problemas de sedimentos porosos, pues aplican lo que son plásticos. En este caso, el plástico que más se utiliza pues es el liner. Esto, además que lo utilizan porque pues son sedimentos porosos y hay transminación de agua, incluso en algunas granjas al sur del país, como Nayarit, Colima, lo utilizan para mantener la temperatura del agua también. Incluso Así lo aquí tenemos. ¿Mande? Así lo tenemos nosotros, sí, como está igualito ahí.
Esto es lo que hace el plástico, que te ayuda a mantener la temperatura con el plástico de liner. Además, lo utilizan más que nada cuando son sedimentos que hay infiltración de agua. Y ya pues actualmente también lo utilizan para mantener la temperatura del estanque. Es lo que más se utiliza, voy a decir, Y también, ahorita en la acuacultura. también, profe, tiene mucho que ver el sistema de aireación que tenga, porque si tiene de blower, el blower le inyecta pues aire caliente y se suben las temperaturas. Y el de paleta no, el de paleta está en movimiento el agua y no se calienta tanto. Incluso en algunas granjas, cuando son estanques muy grandes, como lo mencionábamos anteriormente, mantienen un sistema voy a decir, constante de recambio de agua, esto para mantener la temperatura también. O sea, está en constante flujo, así como le entra agua al estanque, le sale. Ese método también se utiliza pues lo utilizan más que nada los granjeros para mantener la temperatura. Ahorita les voy a dar un ejemplo de una granja, pero pues igual ahí en Sonora, como bien sabemos, son temperaturas muy altas. Entonces ellos implementan ese método para mantener más que nada un rango óptimo de temperatura. Así como le está entrando agua al estanque, le está saliendo, para que cuando esté muy elevada la temperatura, pues no, como esté el movimiento, no penetra directamente, voy a decir, a los rayos del sol al estanque. Como viene aquí, es lo que les mencionaba ahorita. Aquí, este es un ejemplo de una granja en Ajiabampo, Sonora. Aquí, como podemos ver, Miranda en el 2004, él analizó la temperatura tanto de entrada como salida de los estanques de camarón ahí en esta granja. Como Javier, este está en Ajiabampo, Sonora. A la entrada tenía 29 grados centígrados y a la salida tenía 30 grados. Como podemos observar, es solamente un grado de diferencia a cómo entra y sale, porque ellos mantienen el flujo que yo les digo constantemente, a como está entrando, está saliendo el agua, porque pues es una parte de Sonora, son temperaturas muy altas. Y pues como dijimos a un inicio, los camarones peneidos se encuentran en una temperatura media. Ni son euritermos ni son estenotermos, lo que es la especie de Penaeus panamera. Entonces, ellos manejan que hay un grado de diferencia, entra a 29 grados y sale a 30 grados. Aún sin embargo, en el estudio de Miranda nos dicen que las letras diferentes en cada renglón, en este caso pues temperatura, indican que hay diferencias significativas entre las medias. Si vemos aquí, hay letras diferentes, es A y B. O sea, y solamente es un grado. Decimos, un grado centígrado, pues ¿qué decimos? A un grado, pues no hay diferencia, es poco. Aun sin embargo, estadísticamente, Miranda nos dice, pues que sí, que hay diferencia en esta parte. Un grado, pues como les menciono, podemos decir, es poco, pero por cada grado que aumenta la temperatura, se acelera el 10% de su actividad metabólica, como lo habíamos dicho anteriormente. ¿Qué significa esto? Que la respiración, la digestión, la excreción se acelera por cada grado centígrado
que aumenta la temperatura, la actividad metabólica de los organismos pues se acelera. Por eso decimos que los organismos, en este caso Penes Banamel, se encuentra entre temperaturas medias. Aquí son diferentes. Un grado, recuerden, cada grado centígrado que aumenta la temperatura, la actividad metabólica del camarón se acelera en un 10%. Creo que hasta en nosotros mismos es un claro ejemplo. Se incrementa la temperatura, pues también se incrementa nuestra actividad metabólica, ¿verdad? Andamos acelerados. Este es otro ejemplo que se tomó de la granja La Clementina en aquel entonces, ahora actualmente es la granja San Jorge. En esta gráfica podemos observar cómo se comporta la temperatura en un periodo de 24 horas, en un ciclo primavera-verano. Como bien sabemos, o como bien mencionamos, las temperaturas, este es el estanque 1 y este es el estanque 5. Como bien podemos observar, ¿a qué hora encontramos la mayor temperatura? Si bien me voy como a las 3 de la tarde, como mencionábamos anteriormente, a las 3 de la tarde es cuando vamos a encontrar la mayor temperatura en el estanque. Aquí se incrementa igual casi a los 32 grados, pero como va cayendo la tarde, pues va disminuyendo. Y si observamos ambas gráficas, tienen el mismo patrón. O sea, en este estanque está, voy a decir, más caliente el agua que en el estanque 5, pero igual, la máxima igual se encuentra a mediodía en el estanque B, cuando la mínima igual se encuentran para ambas en la madrugada. ¿Por qué? Porque van siguiendo el mismo patrón. A mediodía, como los rayos del sol penetran directamente al agua, pues se incrementa la temperatura. Y como podemos observar, pues durante la noche baja. Aquí, si se fijan, en el estanque 1, a la comparación del estanque 5, pues acá se mantiene un poco más la temperatura al mediodía. ¿De qué va a depender? Si están tomadas, este es una tesis, les voy a dar algunos datos y ustedes me dicen el por qué. Están tomadas las temperaturas a la misma hora, el mismo día. ¿A qué creen que se deba la diferencia de temperaturas de un estanque a otro? La profundidad. Además de la profundidad. Recambios. El tamaño del estanque. El tamaño del estanque. Algo más. La profundidad, el tamaño del estanque. Recambios, ¿qué tanto recambio le hacen a uno y al otro? Pero recuerden que es en un periodo de 24 horas, o sea, nada más. No es durante todo el ciclo, no. Esto es en un periodo de 24 horas. No, es el movimiento de los organismos. El movimiento de los organismos. ¿Alguno más? ¿Alguien más? Jóvenes, muchachas, mujeres, se durmieron. Creo que no vamos a regresar a presencial nosotros. ¿Algo más?
como bien dijeron, yo ya leí la tesis y sí, en efecto, es el tamaño del estanque el que difiere, pero también menciona, porque es una tesis, el joven menciona que era un día, haz de cuenta que era un día soleado, pero en lo que él caminó de un estanque a otro a tomar la temperatura, que fueron minutos, en este estanque estaba nublado. Recuerden que las variables ambientales pues cambian de un momento a otro. Él mencionaba que cuando tomó la temperatura en el estanque 1 estaba muy soleado, y en lo que caminó a tomar la temperatura al estanque 2, al estanque 5, perdón, ya estaba muy nublado, casi a punto de llover, y eso hizo que disminuyera la temperatura. Pero sí, como mencionamos anteriormente, va a depender del tamaño del estanque y de la profundidad del estanque. Ahora bien, este es la entrada y la salida de agua de la granja en Guatabampo, Sonora, en un cultivo en el 2003. Este es completito un cultivo. Como podemos observar, la temperatura se incrementa, es un poco más elevada a comparación a las granjas de aquí de Sinaloa, si hacemos una comparación. En esta gráfica, pues miramos cómo se comporta la entrada y la salida del agua. Sembramos en marzo, se siembra en marzo. En abril, en lo que es entre marzo y abril, vemos que las temperaturas, a como entra, sale, se mantiene. En abril ya empieza a calentarse un poquito más el agua, y si podemos observar, aquí entró a 31 grados, pero fíjense bien, aquí ya bajó. El influente es lo que ingresa, el efluente es la salida, entrada, salida. Aquí en abril baja la temperatura, es más caliente la temperatura del agua que ingresa a la que egresa. En mayo pasa lo mismo, entre abril y mayo. ¿A qué creen que se deba? Aquí, si pueden observar, abril, en marzo, entre lo que es el mes de marzo donde se siembra, se mantiene. A como ingresa la temperatura, sale. ¿Qué creen que está pasando aquí? ¿O qué pasa si yo la metí a 31 grados, 32, y ya cuando yo tomé la temperatura a la salida, ya disminuyó 1 grado, 2 grados, entre lo que es abril y mayo? Porque si nos vamos a lo que es entre junio, en la parte de junio, aquí ya al salir incrementa. ¿A qué creen que se deba? Acuérdense que es una granja en Sonora. Ahorita ya se nos va a acabar el tiempo. Ahorita les voy a pasar por el WhatsApp de esta gráfica. Y para el miércoles ¿Podría ser el clima, profe? me van a explicar. Este es la referencia. Es una tesis que en el portal de la FACIMAR la pueden encontrar.
Ahorita le voy a pasar la imagen. Y para el miércoles, en cuanto inicie la clase, el que me diga qué pasa, porque vamos a cambiar un poco la dinámica de evaluación. Como ya vamos a regresar a presencial, ya vamos a empezar a hacer exámenes. Ya una vez que ingresemos, pues vamos a modificar. Abril, mayo, y ya en junio, julio, agosto, pues ya empieza a incrementar. Ahorita se las voy a pasar por el WhatsApp, se las voy a mandar y el miércoles me la explican. Nada más déjenme pasar nuevamente la lista. Y de hecho, como yo tengo 40 alumnos, bueno, 42, porque les voy a dar la oportunidad a los otros 2 jóvenes, yo voy a hacer al azar, yo los voy a elegir al azar y voy a hacer equipo de 4 personas, porque el miércoles van a exponer. Yo al azar voy a hacer los equipos y les voy a asignar un artículo o una tesis. Y ahí mismo por el WhatsApp yo les voy a explicar qué es lo que van a hacer en la exposición. Más que nada son los efectos que tiene la temperatura en los cultivos de camarón o en la producción de larvas. En la tarde los voy a sacar y mañana se los voy a hacer llegar. Igual les voy a anexar el artículo que me van a trabajar. Ahorita voy a tomarles nuevamente la lista. Voy a mencionar nada más los que ingresaron al inicio, la primera vez que la tomé. Si alguien más ingresó después, pues ya nada más me dice. Armenta Vázquez. Presente. Atondo Espinosa. Presente. Cortés Cortés. Presente. Cuadras Mesa. Presente, profe. Félix Barraza. Presente. Floriano Rauda. Presente. Está dormido, compañero. Garay Sánchez. Presente. García Cabrera. Presente, profe. Guerrero Peralta. Presente. Hernández Díaz. Ibarra Tostado. Presente. Jiménez Hernández. Presente. Leal. Presente. Leiva Hernández. Presente. Martínez Azueta. Presente. Medina Ibarra. Presente, profe. Morales Castro. Nieto Pérez. Presente. Peraza Lugo. Morales Castro, presente. Presente. Peraza Lugo me